Ok, hey, hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al episodio número 7 de 0 a 1. Después de un pequeño descanso de un par de semanas, regresamos aquí con una nueva entrevista, una nueva invitada en esta ocasión. Am, este programa creo que también va a ser bastante interesante, al igual que los anteriores programas que han sido bastante buenos, así que los invito a verlos aquí en Twitch o en YouTube si lo están viendo. Y es que el día de hoy tenemos a una persona que es muy interesante, que es muy increíble y que nos va a compartir seguramente muchas cosas el día de hoy. Déjenme introducirles con ustedes a Cami Chávez, quien es ingeniera informática residente en San Juan, Argentina. Tiene experiencia en el desarrollo de aplicaciones en Web 2 y Web 3. Actualmente trabaja en una empresa de telemedicina en Estados Unidos. Hace un tiempo ya creó Tu Reserva App, una app de turnos online para profesionales que automatiza los turnos, recordatorios de WhatsApp y cobros de señas. Además, le apasiona desarrollar aplicaciones y bots para su comunidad, desde juegos de previas hasta buscadores de audios virales de WhatsApp. También es creadora de contenido en Instagram y TikTok como CamiChavez.apps, que ya la voy a presentar en un momento, y tiene un programa llamado Entre Programadoras en Twitch y en Spotify. Así que nada, sin más que añadir, bienvenida Cami al podcast. Muchísimas gracias, re contenta de estar acá, de compartir el sábado acá, así que nada, muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar acá y de poder charlar. Muy contento yo también que estés aquí. La verdad, como dije, espero que sea un episodio muy bueno, muy interesante, donde vamos a aprender muchas cosas interesantes. Nada, Cami, vamos a empezar de una. Bueno, como te decía también, tras bastidores, en esta ocasión vamos a hablar, que también el nombre del podcast lo dice, vamos a hablar de cómo pasaste, digamos, de cero, digamos, de estar en un estado en el que, pues a lo mejor recién estabas aprendiendo, recién estabas empezando en este camino de la programación, de la informática, a llegar a un estado de uno en donde te encuentras actualmente con todos los proyectos que has hecho. Así que empecemos desde lo más básico, desde que eras pequeña. Cuéntanos, Cami, ¿cómo fue tu infancia? Digamos a nivel personal y también en la escuela. ¿Cómo eras tú en la escuela, en estas materias? ¿Tenías tal vez alguna materia que te gustaba, algunas que no? Cuéntanos un poquito sobre esa etapa de tu vida. Bien, yo siempre desde muy chica me pasaba mucho, siempre fui bastante buena en la escuela, sobre todo en las materias como quizás más teóricas, tipo lengua, matemáticas, siempre fui bastante buena, siempre me gustaba bastante como ir a la escuela, estudiar, aprender cosas, eso siempre me gustó mucho. Pero al mismo tiempo, siempre desde muy chica me gustaba mucho esto de emprender. Siempre estaba viendo qué podía, cada uno lo hace, por ejemplo, cuando era chiquita, no sé, al principio agarraba y vendía pulseras, después, no sé, hice un taller de arte, como que después, no sé, me puse a vender pijamas, como que siempre tenía esa chispa emprendedora que yo me daba cuenta que a mí me gustaba mucho ofrecer servicios y como no tanto siempre esto de una profesión quizás más estándar, sino esto de emprender, de tener como mis propios negocios, era algo que siempre me llamó la atención. Y en la escuela, como te digo, en los primeros años me gustaba mucho, era como muy responsable, me gustaba como mucho a mí el ambiente educativo porque era algo que se me daba bien y se me daba fácil, como en sí la escuela. Y cuando fui llegando a los últimos años, me di cuenta que me era todavía más fácil y era como bastante vaga en la escuela, tipo hacía lo mínimo indispensable porque yo sabía que me iba a ir bien, por ejemplo. Y sorpresivamente me pasaba que, por ejemplo, materias como computación no me gustaba, o sea, en ese momento la materia de computación no me gustaba y era como súper, o sea, obviamente la currícula debe ser muy diferente quizás entre países, pero a mí me pasaba que como no lo hacíamos con un porqué específico y era como que hacíamos cosas sin un porqué y sin buscando un problema a resolver. Es más, yo siempre cuento que la nota más baja de los últimos 2 años del secundario fue en computación, sorpresivamente. Así que eso fue como, eso bastante loco, como considerando dónde estoy hoy. Pero otra cosa que para mí fue súper importante en mi infancia es que mi papá es programador también. Entonces, fue algo con lo que yo crecí y que remarcó la diferencia en mi percepción de la carrera. Y dentro de cuando estaba en la secundaria, como un poco pensando qué estudiar, yo estaba bastante decidida, o sea, a mí me encantaba, pero me encantaba la comunicación.
que es un poco se ve reflejado, ¿no? Yo siempre hago alusión a lo que hago ahora, que me gusta ser comunicadora, me gusta ser creadora de contenido. A mí me encantaba la comunicación y yo decía, bueno, que quiero ser periodista, quiero escribir. Esa era como la base un poco de lo que yo quería hacer. Pero también no podía negar como mi facilidad quizás con las matemáticas o con la lógica. Entonces mi papá me propuso esto de hacer algún curso del universo de la programación y ahí ves si te gusta, si no, porque es algo que pasa un montón en esto de los sistemas, que es como, no sé, cuando vos estás viendo qué estudiar, vos sabés quizás cómo es el día a día de una profe de matemática, quizás cómo es el día a día de un médico, porque fuiste, porque te atendió, pero no tenés quizás muchos escenarios donde tenés contacto con un programador o sabés en qué consiste su trabajo o cómo es. Entonces, y en las escuelas quizás hoy ya está un poco más adelantado, pero en ese momento computación era bastante lejos de lo que hoy hace un programador o de lo que se estudia después en la universidad en programación. Entonces entré a un curso de programación que era en ese momento presencial, no estábamos hablando, no sé, sí, o sea, antes de 2013, no sé. Entro en un curso de programación que era presencial acá en mi ciudad. Y yo hasta ese momento tampoco me había percatado de que el mundo de la programación, el mundo de la tecnología también estaba mayoritariamente ocupado por hombres. O sea, a mí siempre me había parecido que mi papá era programador, pero, o sea, cualquiera podía hacerlo básicamente. Y cuando entré a ese curso, no solo obviamente era la única mujer, sino era la única menor de 35. O sea, como era muy sentirse un pez fuera del agua y yo pensando, ¿era esto lo que quiero hacer? Pero en el curso me tocó, y para mí muchas veces terminan siendo personas las que nos hacen ir de este 0 a este 1. Me tocó una profesora, o sea, era una profesora la que daba el curso, súper atenta conmigo, porque obviamente mi proceso de aprendizaje de una chica que estaba en el secundario era distinto capaz de gente de 35 que seguro tenía más contacto con la computadora de otra forma. Y ella me explicó súper bien, las clases fueron súper didácticas y el trabajo final de ese curso, que no sé, habrá durado unos 4 meses creo, era resolver un problema real con una aplicación. Y ahí fue cuando yo un poco caigo en esto de decir lo fácil, o sea, obviamente es complejo y tiene pasos y todo, pero decir yo con, no sé, 16 años, podía crear una solución para el problema que yo quisiera. Y solo me demandaba tiempo. O sea, solo tenía que sentarme en mi computadora y aprender y seguir y corregir cosas y trabajar hasta que esté. Pero como que en ese momento yo decía, esto es un superpoder. O sea, es magnífico. O sea, soy como, no sé. Y bueno, y ahí... Exacto. Y yo decía, soy como la nueva artesana de esta edad. Y bueno... Para ese momento yo iba a un gimnasio donde les hice a los chicos un sistema de asistencias para el gimnasio donde iba yo y tenía como cosas chiquitas tipo recordatorios de cumpleaños, las asistencias, los pagos de las cuotas, tipo súper básico, súper estándar. Y ahí fue para mí ese un clic dentro de todo el proceso que fue durante el secundario que dije, che, no puedo dejar de lado esto en mi carrera porque me encantó cómo se sintió. Me muero, o sea, de la emoción de que gente use lo que yo había creado y que les sirva. Era algo que me movilizaba mucho más de lo que me habían movilizado otras cosas. Entonces, como que dije, no, para, esto es importante, o sea, quiero seguirlo, quiero mantenerlo. Y así fue como cuando salgo de la escuela y no me podía decidir, empecé las 2 carreras al mismo tiempo. Wow. O sea, de manija, porque era como esto de que eran como 2 partes de mí que quizás en ese momento yo no sabía que después las iba a poder unir de otra forma. Pero bueno, yo decía, qué mejor forma de darme cuenta de cuál me gusta más o cuál siento más feeling, que bueno, que viendo las 2. Así que cursaba una a la mañana y una a la tarde y me duró 2 meses, obviamente, porque es morir, básicamente, o sea, no hay vida. Pero finalmente me fui para el lado de programación. Me di cuenta no solo con cuáles tenía más facilidad, sino en términos de los contenidos de la carrera,
me di cuenta al toque cuál me gustaban más, cuál eran más mi tipo, el tipo de cosas que a mí me gustaban. Siendo que muchas veces me sentía más parte del grupo, quizás en comunicación, por mi forma a veces de expresarme o cómo me gusta hacer o hobbies, pero al mismo tiempo yo sentía, ok, pero este puede ser mi diferencial en el mundo de la programación, que a mí esto me gusta, que yo lo puedo como en este momento relacionar en paralelo con esto de la comunicación y de la escritura, y hoy con lo que se puede hacer en redes sociales está increíble. Así que yo creo que ese fue un mini resumen de el cero de cuando era niña y me gustaba esto del emprendedurismo, que después también se junta con esto de decir, che, quiero emprender en tecnología y quiero comunicarle a la gente sobre tecnología, y termina siendo todo esto como se cierra ahora siendo más grande con todas estas cosas que de chica me encantaban. Vaya, sí, creo que todo hace mucho sentido y si te das cuenta todo está bastante conectado. Tengo algunas cuantas preguntas, pero antes quisiera mencionar y algo que me conectó bastante también, que fue al inicio cuando estabas en la escuela y curiosamente computación era tu materia en donde estabas más floja, porque realmente no encontrabas un por qué aprender computación. Y es cierto, al menos supongo que más o menos somos de la misma época, pero cuando yo también estudiaba computación decía, ok, estoy aprendiendo Word, Excel, PowerPoint y demás, pero ¿por qué exactamente me sirve esto? Luego te decían que porque en el futuro ibas a utilizar esto para tu vida profesional y tal. Decía, ok, si me dedico a otra cosa a lo mejor y no lo uso. Pero aún así no encontraba el verdadero porqué de algo. Entonces creo que el hecho de que en las escuelas te enseñen el porqué de algo, de por qué estás aprendiendo eso, puede hacer que los estudiantes realmente conecten y pues tengan ese sentimiento de verdad de aprender, y pues no piensan que no sirve para nada. Entonces sí, eso hace mucho sentido. Bueno, ahora tengo una pregunta. Seguimos de nuevo en esta etapa de cero, de la niñez, adolescencia y tal. Dijiste que tu papá es programador y creo que eso sí influyó bastante porque tienes todo este contexto. ¿Tienes alguna experiencia que recuerdes en las que hayas dicho, oye, mira, lo que hace mi papá está interesante, pero me pregunto exactamente qué hace? No sé, a lo mejor algo que le hayas visto hacer a él, que te haya parecido curioso, alguna anécdota que tenga que ver por ahí. Sí. Me acuerdo mucho, mi papá trabaja mucho con todo lo que es contabilidad o sí, todo el proceso de ventas comercial. O sea, básicamente tenía el sistema más grande que tiene, es un sistema de comercial para vender, para hacer facturas, todo ese universo. Y yo sí me acuerdo mucho de mi papá con esas palabras, con esas cosas. Y yo siempre decía, lo veía, claro, hubo un tiempo en mi vida en que no había computadora en mi casa, porque la computadora estaba en su oficina, y después un tiempo donde de repente aparece la computadora en casa, y yo me acuerdo de que él se la pasaba horas, y yo pensaba, claro, yo me podría pasar todo el día jugando, en ese momento jugaba a los Sims, me podría pasar todo el día jugando a los Sims. Yo hacía la analogía de, che, a mi papá esto le tiene que gustar tanto como a mí me gustan los Sims, porque pasa todo el día enfrente de la computadora. Y me acuerdo también que yo era muy curiosa y todo el tiempo era como, bueno, pero ahora qué estás haciendo y qué estás haciendo y qué estás haciendo. Y me acuerdo que obviamente yo no entendía nada de lo que él me decía, pero una vez me dijo, pero mira, vos podés hacerlo también como este formato de juego, y me acuerdo, debo haber sido muy chiquita, tipo, no sé, debo haber tenido 10 años, y me puso un juego formato PCInt, tipo esos pseudocódigos para armar con bloques. Y así me decía, mira, acá acabas de hacer algo parecido como a lo que hice yo, como me ponía como un poco a jugar con eso y decir como es como si fuera un rompecabezas, me trataba de hacer la analogía, ¿no? Cuando yo era chica. Y también yo crecí mucho en la oficina de mi papá. Mi papá, si bien que de vuelta, él es programador, pero también tiene una empresa de desarrollo de software. Entonces, es un empresario, entonces llevaba un poco esa vida. Y yo iba bastante a la oficina de él también, que era donde había muchas computadoras, que para mí era increíble, porque claro, andaban muchas computadoras, el internet funcionaba al palo, yo podía jugar a los juegos que quisiera. En ese momento me acuerdo que estaban de moda también estos juegos como más webs, no sé, como los juegos que venían en Cartoon Network, no sé, juegos de ese estilo, por así decirlo. Y
Y a mí me encantaba ir ahí, jugar, y yo sabía que era algo que me encantaba, que cada vez que me pasaba algo que la computadora no andaba, qué sé yo sabía que me giraba y tenía 12 programadores y podía como molestarle y era la hija del jefe, entonces era como, che, ¿me podés ayudar a no sé qué? Y yo sí, obvio, no sé qué. Así que como que eso sí me acuerdo con mucho cariño. Y, y también me acuerdo como, no sé, por ejemplo, cuando estaba de moda eso de los Sims y todo, que había que hacer a veces bastantes configuraciones, no era tan fácil como descargar e instalar listo. Como que si tenías una computadora que podía tener instalado algo distinto, quizás tenías que entrar a dar permisos, entrar a la consola de comandos. Y me acuerdo que mi papá me ayudaba mucho en ese proceso. Y él me hizo descubrir Taringa, que en ese momento era como, vos buscabas algo y te decía cómo hacerlo, era increíble, o sea, y me acuerdo muchas veces, o sea, la primera vez que dije, uy, quiero bajarme una expansión, y yo en ese momento no sabía que las expansiones se compraban, o sea, para mí se descargaban se bajaban en Taringa porque era el universo que yo conocía. Y una vez hablando con mi papá me dice, no, pero eso se compra, o sea, vos vas y lo compras. Y yo decía, pero ¿cómo se compra? Si yo lo bajo y no me cobran. Y como que me decía, me acuerdo en el momento que estábamos con otros amigos, me decían, ¿vos has hecho eso vos sola? Debo haber tenido, no sé, 10 años. Y como que todos estaban choqueados de que yo entraba al CMD, corría comandos, actualizaba el parche, claro, que era una guía de la misma página, pero bueno, de vuelta, fueron todos como experiencias que yo siento que me hicieron como vivir esta carrera muy de cerca, y que de repente era como todo un mundo como súper emocionante para el día a día y sobre todo como niña. Wow, sí. Creo que el hecho de crecer en ese mundo, en ese contexto lleno de computadoras, de programadores, de gente que ya está en este mundo, siendo tan joven, definitivamente te encamina a seguir ese mismo camino, esa misma carrera. Se me hace curioso como, igual, bueno, yo igual más o menos por esa edad también pirateaba cosas, porque realmente lo que hacíamos era piratear cosas, sobre todo con videojuegos, y sí, tampoco tenía idea de que eso se tenía que pagar, sino hasta después, años después. Pero sí, muy curioso. Y Taringa sigue existiendo, creo que ya no, o ya está. Creo que ya lo cerraron. Qué tiempo de Taringa. Qué tiempo. Sí, pero bueno, son momentos de internet que no sé si tú igual recuerdas en esa edad, que era como, no sé si igual te pasaba a ti, que entrabas a YouTube y buscabas cosas que te parecían curiosas, ¿no? Que querías aprender. Seguramente tú buscabas cosas que tenían que ver a lo mejor con computadoras o con cosas que te gustaban, con videojuegos y tal. Creo que eso es algo que demuestra nuestra curiosidad y más o menos a lo que ya quizá en el futuro nos íbamos a encaminar. Sí, todo está conectado de alguna forma igual, desde que somos pequeños. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito más en el tiempo. Vamos ahora a este curso que mencionaste de programación que estuviste cuando eras muy joven, a los 16 años. Es verdad que seguramente había muchas personas en donde tú te sentías fuera del lugar, como ya lo mencionabas. Pero cuéntanos un poquito más, por ejemplo, sobre esta profesora, esta maestra que te enseñó bastante bien. Digamos, ¿qué es lo que te hizo hacer como que igual ese clic que digas, oye, esta persona me está enseñando súper bien esto en específico, y creo que si en verdad, si esto me llega a gustar bastante porque lo estoy entendiendo, pues me puedo dedicar a esto? Quizás esta profesora tenía como una manera de enseñar diferente al resto que te gustaba un montón. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Bien. Sí, fue para colmo re loco. Años después he tratado de conectarla y no he podido, porque no tiene perfil de LinkedIn, como nunca más la pude encontrar. Pero me acuerdo mucho de ellas, se llama Marisol. Y me acuerdo que tenía un par de cosas que, como vos decís, hacían que el proceso fuera como entretenido. Y una de las cosas que para mí era importante es que no me trataba como una niña. Siendo que estaba como todo el ambiente, estaban todos los chicos que, no sé, en el recreo los chicos iban y se tomaban una birra al buffet y yo iba con el celular a jugar Candy Crush, ¿entendés? Como que era re raro. Y ella nunca era como, ay, o sea, nunca me trató distinto. O sea, era igual que los otros, ella era súper atenta. Explicaba muy bien, explicaba muchas veces las mismas cosas. Era como paciente, pero sin pasarse. Y era como muy relajada y siempre con esto de, bueno, aprendemos esto para esto, aprendemos esto para esto.
Y me acuerdo que ella había hecho un cuaderno, que era como el cuaderno de los apuntes, y también estaba súper bien explicado. Y tenía como muchas preguntas para pensar. O sea, ella no te decía directamente, ya poco me acuerdo que fue un curso de PHP, poco me acuerdo ya bien el contenido, pero sí me acuerdo que era, por ejemplo, bueno, pero ahora queremos hacer tal cosa. ¿Y qué? No lo podemos hacer con esto que sabemos hasta ahora. Para eso viene esta herramienta que me permite como... Era ese tipo de pensamiento, no era como, bueno, está este elemento, este elemento, este elemento, este elemento, sino como los elementos nacían a partir de una necesidad de algo que necesitábamos implementar. Entonces, eso me gustaba mucho de ella. Y también súper, súper paciente para explicar y se notaba que a ella le gustaba lo que estaba explicando. O sea, que yo un poco lo siento quizás cuando yo explico algo que digo, ay, esto me encanta, está recopado. Ella tenía eso cuando explicaba, que te hacía pensar como, wow, pará, esto está copado. O sea, si a ella esto la marijea tanto, le llama tanto la atención es porque es algo copado. Entonces, eso es un poco como lo que yo sentí. Que yo me sentía fuera de lugar, pero ella no sentía que yo estaba fuera de lugar. Ella me explicaba y me decía perfecto y me corregía y bueno, y eso para mí fue, o sea, sumó un montón la experiencia. Y nada, y me acuerdo es más cuando nos dan el diploma final, era todo un evento, me acuerdo, como en un salón, y claro, tenían que subir al escenario todos los que habían hecho ese curso en el año, que creo que habían 3 comisiones, por así decirlo, y yo era la única mujer y la única menor de 30, entonces era como todos los hombres, esa foto es épica, está buenísima, todos los hombres, salgo yo y sale ella al lado mío como poniéndome el brazo, como abrazándome. Y entonces eso yo sentí que fue un poco como esa experiencia de decir, ella fue de la forma que tenía que ser para motivarme a que yo puedo, para no dejarme bajar. Pues yo me podría con 16 años haber rebajado de esto de, che, esto no es para nada para mí, me voy, ya fue. Pero no, yo era sumamente parte y yo no estaba fuera de lugar y yo hacía cosas bien y me equivocaba como igual que el resto y no me trataba quizás como una niña chica que en otros entornos donde tenés una persona mucho más pequeña que otras, capaz ya te autopones ese rol. Entonces para mí eso fue fundamental. Qué bueno. Sí, creo que es una gran experiencia el hecho de que hayas tenido esta profesora en este curso, teniendo ese contexto en donde tú eras la única mujer, la más pequeña de todas. No sé si el contexto o la situación hubiera sido diferente, a lo mejor te hubiera tocado un profesor distinto, una profesora distinta, con una enseñanza, un método de enseñanza un poco más tradicional, que es algo que creo que a muchas personas les puede llegar a pasar, el hecho de tener simplemente un profesor que es malo realmente, le hace decir, ok, yo ya no quiero seguir por aquí y se rinden. Pero en tu caso, pues, genial que te haya tocado esta profesora que te motivó a seguir con tu carrera. Perfecto. Y ahora sí que vamos a pasar un poquito más al estado de uno, vamos a avanzar un poquito más en el tiempo. Y ya vamos a la época de la universidad. Contaste que comenzaste con 2 carreras a la vez, cosa que, no sé, para mí sería algo sumamente estresante y muy cansado. Empecemos por ahí, ¿ok? Cuéntanos, aunque solo duraste un par de meses o poco tiempo, cuéntanos cómo fue ese inicio de estudiar 2 carreras al mismo tiempo. ¿Cómo era tu vida en ese momento? Y era básicamente arrancar a las 7 de la mañana. Arrancaba a las 7 y entraba directo a la facultad. En la mañana cursaba comunicación social y en la tarde cursaba programación. A veces me quedaba ya en la universidad porque es como la misma universidad, o sea, son edificios distintos obviamente, pero estaba relativamente cerca, entonces ya a veces me quedaba en la universidad y no volvía a mi casa hasta las 9 de la noche. Y ahí básicamente era llegar y dormir, porque nada, era acostarme y no poder hacer nada y al otro día levantarme a las 7. Y los fines de semana era pasármela estudiando o repasando o armando toda la tarea que había que hacer, porque yo en el día era casi imposible. Sí trataba a veces en el almuerzo, cuando me venía a mi casa o me quedaba en la universidad, tratar de avanzar algo, tipo, no sé, había que leer un texto y bueno, ponerme a leer, o había que hacer una guía, porque claro, yo no tenía esa tarde o esa mañana como para adelantar.
Era súper cansador, pero al mismo tiempo yo siento que yo estaba muy manija. Entonces, me costaba más los fines de semana, de decir, bueno, me tengo que sentar y ponerme a estudiar y hacer los resúmenes y no sé qué, que realmente el día a día, como que me gustaba. O sea, yo ya me había mentalizado que tenía que hacer las dos. Entonces, como, nada, seguía. O sea, yo siempre fui igual así, muy, muy manija. Eh, y, y nada, era un poco así a las carreras. Obviamente las cosas se empezaron a complejizar cuando empiezan a haber distintos tipos de parciales. Porque bueno, un trabajo práctico, qué sé yo encontraba el tiempo y lo hacía. Pero cuando yo sabía que tenía que estudiar mucho, y eso también jugó en contra, que yo me daba cuenta que para preparar un parcial de algo relacionado al mundo de las matemáticas, yo tenía que estudiar hasta entenderlo. Pero quizás en el mundo de la comunicación yo tenía que leer como libros y libros y libros, y era contenido de esos millones de libros, y o sea, me llevaba mucho más tiempo a mí preparar esos exámenes, y al mismo tiempo eran exámenes que no me terminaban, o sea, como que yo sentía, bueno, los preparaba y los aprobaba, me daba cuenta ahí nomás que aprobaba bastante raspando en comunicación, mientras en comunicación, y en computación me iba bastante mejor. Entonces, bueno, eran como esas cosas, pero sí, leí un montón, es más, saqué una materia que fue economía, y bueno, y el resto, que creo que eran anuales, como quedaron ahí, y ahí también fue un momento de que empecé, o sea, por cansancio o por preparar algo de computación, empecé a faltar algunas clases de comunicación, y ahí con algunos compañeros de computación fue como, che, Cami, pero vas a, tipo, ellos me decían como, vas a explotar, o sea, ya pasó el tiempo, tomá si querés una decisión ya consciente, ya conociendo, de por cuál te querés ir. Y ahí fue como que dije, sí, no, o sea, lo mío es la programación. Y ahí fue cuando dejé comunicación social y me metí de lleno a programación, que ya era un universo hermoso, porque claro, yo estaba acostumbrada a cursar mañana y tarde, y de repente cursaba solo tarde, tenía las mañanas para adelantar, como que eso también para mí fue como de repente un alivio, como que de repente tenía un montón de tiempo para hacer cosas. Y bueno, y yo dentro mío, o sea, no quería perder esta parte que me gustaba de la comunicación, que estaba relacionada con escribir, con comunicar. Y bueno, en ese momento sentía que yo la estaba enterrando y que le estaba diciendo como chau para siempre, porque decía, ¿cómo? En ese momento decía, ¿cómo se pueden mezclar estas dos cosas? Que son ciencias como muy distintas, tenés una ciencia social y una ciencia exacta. Pero bueno, hoy ya con el final del cuento sabemos qué pasó y que se puede. Pero bueno, fue fuerte para mí, tipo, me costó bastante, pero fue un completo alivio, y cuando sentís que tomaste la decisión correcta. Pero bueno, fueron 4 meses bastante movidos. Me encantaría decirte que fue la única vez que estudié carreras, pero después no, después volvió a pasar. Porque yo cambié de universidad más o menos en tercer año de la carrera. Porque yo acá en San Juan, que es la ciudad donde vivo, es una ciudad bastante chica dentro de lo que son las ciudades argentinas, que Argentina es gigante. Y acá en la ciudad no está la carrera ingeniera informática, está o ingeniera en sistemas, está solamente la licenciatura en sistemas, que es del mismo palo, o sea, es todo bastante similar, pero el enfoque que tiene una ingeniería versus el enfoque que tiene una licenciatura son cosas distintas desde el fundamento, ¿no? La licenciatura es una ciencia para hacer ciencias, es decir, está más enfocado a la investigación y a lo teórico, y la ingeniería es más resolución de problemas, que era claramente lo que a mí me gustaba. Entonces, esto habrá sido, en primer año hice estas dos carreras, en segundo año, a mitad de segundo año dije, yo quiero estudiar ingeniería, como que dije, esto de la licenciatura me quedaba ahí, como que no me terminaba de cerrar, y en tercer año me mudo de ciudad a otra ciudad de acá de Argentina, que sí tenía ingeniería informática, pero para hacer eso, y no comerme muchos años, porque obviamente hay un montón de materias en común, pero hay muchas otras que no. Una ingeniería, por ejemplo, tiene física, química, dibujo técnico, todas estas materias full de ingeniería que una licenciatura no tiene. Entonces,
que hizo la chica que le encantaba hacer 2 carreras. En ese segundo año yo cursé sistemas, pero también me inscribí a ingeniería eléctrica porque tenía las mismas materias que yo necesitaba en ingeniería informática y me dio para que me entraran justo como para yo entrar en tercer año. Así que en ingeniería eléctrica cursaba estas materias tipo química, dibujo técnico, mientras a la par cursaba sistemas. Todo esto para poder en tercer año cambiarme bien como a lo que sería tercero de ingeniería sin tener tantas materias como debiendo. Fue bastante loco, yo bastante fan de estudiar. era muy manija. Me imagino. Sí. Pero bueno, eso también me dio mucha confianza en mí misma de decir, yo me propuse esas cosas y como pude hacerlo. O sea, sonaban re locas cuando yo les contaba a mis amigas, chicas, me inscribí en ingeniería eléctrica, como que ellos decían, ¿qué? Pero bueno, fue como hermoso poder y que todo realmente salió, pero redondo. Salió perfecto. Así que bueno, la universidad para mí fue bastante variada en universidades, en ciudades, la verdad, En de carreras. todo un poco. Sí. Además tenemos esto de, no sé, yo en quinto, cuando estoy en quinto año, viene la pandemia, o sea, último año de la universidad, así que me vuelvo para San Juan, curso remoto, entonces bueno, fue un poco así de todo, la verdad, toda la etapa de la facultad, pero realmente a mí me gustó mucho como todo lo que aprendí y nada, y sobre todo esa confianza que uno gana en uno mismo cuando se da cuenta como que puede con esas cosas que capaz suenan como medias imposibles o medias ¿por qué haces esto? Pero que se pueden. Así que la verdad que sí, fue una etapa como que disfruté bastante. Vaya, sí. Me imagino que estabas en un momento en el que decías, ok, voy a ver cuán alta es mi capacidad para sobrellevar todo esto que estoy haciendo y ver hasta dónde puedo llegar. Y bueno, te diste cuenta que efectivamente todo se puede hacer sin problema y bueno, por eso pudiste terminar la carrera sin problema. La carrera que querías justamente, que era ingeniería informática. Entonces, continuamos en el mundo de la universidad, ¿ok? Y vamos un poquito más al tema de materias. Como te gustaba estudiar un montón y como te gustaba computación, seguramente la mayoría de materias te gustaba también bastante. Pero no sé, ¿tenías alguna en especial que decías, de cualquier semestre, de cualquier año, alguna especial que decías, wow, esta materia es muy buena y verdad, quiero seguir aprendiendo más de ella? Y tal vez tenías alguna otra que era lo contrario, alguna que quizá no te gustaba del todo. Dentro de lo que te gustaba, quizá era la que menos te gustaba. ¿Tenías alguna de esas, por ejemplo? Sí, me acuerdo mucho. Bueno, me pasaba mucho con las materias muy de ingeniería y poco de programación, que tiene de propio la ingeniería. Por ejemplo, dibujo técnico fue lo peor que me pasó. O sea, yo vengo de además yo vengo de un colegio cero con cero enseñanzas técnicas, quizás. Entonces yo tenía, no sé cómo se dice en otros países, pero es como orientación a economías, es decir, contabilidad, como ese tipo de cosas. Sí. Entonces todo lo relacionado con... Y es más, y era un colegio católico, entonces teníamos un nivel muy bajo de matemáticas, un nivel muy bajo de sobre todo esas ciencias de física, de química. Entonces, cuando entré con estas materias, por ejemplo, dibujo técnico, que era algo que a mí me rompía la cabeza, y es más, yo siempre digo que tengo muy poca esa inteligencia geográfica o espacial de, por ejemplo, no sé, yo puedo hacer 3 cuadras y no me acuerdo ni para dónde es el sur ni para dónde es el norte, como que me desnorto muy fácil. Y como dibujo técnico era mucho, bueno, tenés un objeto que de esta forma se ve así, pero si lo girás, se ve esta otra, y si lo girás y lo tenés que dibujar y yo dibujar primero, desastre, o sea, nunca, los dibujos nunca fueron parte de mí, menos en perspectiva, como que me costó horrores, porque era como una inteligencia que para mí era muy ajena, pues yo decía, bueno, en otras áreas yo sabía que quizás era memoria, quizás era entender un concepto y después ir para ahí, pero esto era algo muy práctico, que me costó muchísimo, y que yo, para colmo estaba esto que yo sabía y decía, esto no lo voy a usar nunca. O sea, dibujo técnico con papel y lápiz, yo decía, o sea, es obvio que no, y es obvio que nunca me iría a una rama de la tecnología con esto. Entonces, yo creo que esas fueron las que más
como las que más me costaban, dibujo técnico. También habían algunas matemáticas, sobre todo en sistemas, cuando cursé en sistemas. Las primeras matemáticas me fueron como un poco complejas, porque yo veía a veces quizás compañeros que venían de escuelas técnicas con un background de matemático mayor, y claro, para ellos era un poco más sencillo. Para mí era una matemática completamente nueva, que hasta que la terminaba de entender, como quizás eso me costó, pero me gustaba, o sea, una vez que yo la entendía me encantaba. Siempre me gustaron mucho las materias estas fuertes de matemática, como cálculo, como álgebra. Me gustaban mucho las demostraciones, quizás no tanto cuando las estudias para explicarlas, porque es mucho, pero me gustaba entender cómo alguien había llegado a obtener la fórmula para calcular algo, eso me encantaba. Y después, obviamente, las materias de programación, donde donde programábamos, eso también siempre me encantaron. Es más, yo sigo usando mucho uno de los lenguajes que aprendimos en la universidad y en el formato que uno de los profesores nos enseñó. Y era algo que a mí me encantaba, y sobre todo si pasaba esto que decían, bueno chicos, ustedes pueden hacer la aplicación que ustedes quieran. O sea, eso para mí era música para mis oídos, porque a mí me gustaba eso, a mí me gustaba construir con un fin. Obviamente uno entiende y sabe que tenés que aprender base de datos por un lado, que tenés que aprender compiladores por otro, pero... y después otras que no me gustaban eran siempre como las más teóricas, del lado de, por ejemplo, no sé, higiene, seguridad del trabajo, como esas que las tienen que agregar por el hecho de ser ingeniería y porque quizás llevas una industria, pero que poco tienen que ver con el universo del software, sobre todo cuando es, bueno, si tenés una construcción, un chico tiene que ir con casco, pero yo decía, pero pará, yo sistemas, o sea, quizás esas eran las como más tediosas, que probablemente igual siempre eran como las más sencillas de aprobar. Y después me gustaban mucho también las de los últimos años, que ya eran tecnologías nuevas, por ejemplo, no sé, la materia de inteligencia artificial, modelos y simulaciones, que era como una mezcla hermosa de matemática y programación, como que hacías modelos con modelos matemáticos como avanzados, con herramientas de programación. Esas cosas a mí me volaban la cabeza, o sea, me encantaban. Yo creo que eso fue bastante popurrí. También me gustaban bastante las clases más de desarrollo de proyectos o de, no sé, los que eran más como, bueno, tener un equipo, cómo plantear una idea, como esas partes también me gustaban. Pero sí, siempre le huía a lo que era más teórico y esas cosas, sobre todo, que uno sabía que estaban de relleno. Como pasaba, no sé, dibujo técnico, higiene y seguridad. Teníamos uno que era... Teníamos economía, por ejemplo, que yo tenía bastante facilidad, pero era una economía orientada a algo que yo decía, esto no lo voy a usar nunca, no tiene nada que ver. Quizás esas son las materias como que más las cursaba, pero eran las que menos disfrutaba, diría. Sí, te entiendo. Esas materias que claro, en toda carrera hay también las ingenierías, esas materias de relleno que las tienen que poner, bueno, porque es una ingeniería, como tú lo dices, y de alguna manera el resto de ingenierías también las comparten. De hecho, también, un dato curioso, creo que eres la segunda persona que está en este rubro que también estuvo en un colegio católico, aparte de yo, porque yo también estuve en un colegio católico. Curiosamente, parece que las personas que vienen en esos colegios terminan en carreras técnicas, aunque es verdad que nuestro background en el colegio no es tan técnico. Pero bueno, se me hace bastante curioso. Bueno, continuamos un poquito más a la universidad y de hecho vamos a ir de lleno ya un poco más al tema de programación, ¿vale? Y empecemos con lenguajes de programación. ¿Cuál fue el primer lenguaje de programación, incluso fuera de la universidad, digamos que entre toda tu vida, cuál fue el primero que aprendiste? Bien, yo te diría que fue el que aprendí en el curso cuando estuve en la secundaria. O sea, ese fue mi primer contacto con un lenguaje de programación, digamos, real, que no era un pseudocódigo. En ese curso me enseñaron a usar PHP, básicamente. Yo ahí fue solo PHP y es más, hice eso y creo que nunca más volví a hacer algo con PHP. Ya cuando después entré a la universidad, nada, un poco lo que fuimos viendo ahí fue primero C,
después C Sharp. C me gustó, al principio era súper difícil porque claro, era de repente un lenguaje tan bajo nivel que vos querías hacer algo como pasar un string a minúsculas y tenías que escribirte vos el código, como que perdías toda la gracia que después uno encuentra con los lenguajes de más alto nivel, de que tenés 80 millones de métodos para manipular, no sé, strings, para manipular numbers, para manipular, no sé, fechas. Entonces, pero te hace usar bastante la cabeza, o sea, terminás aprendiendo bastante algoritmo, entonces estuvo muy bien. Pero bueno, obviamente nunca usé C para algo fuera de la universidad. Y después creo que ya el siguiente fue Java. En Java es donde tuvimos como la materia más fuerte o quizás donde más desarrollamos una aplicación que hicimos. Me acuerdo que era una pasarela de pagos con Java y con Spring Boot. Entonces ahí un poco le agarré bastante la mano a Java. En el curso ya habíamos visto SQL. Y después en base de datos 1 habíamos visto SQL y después con Java trabajamos con SQL. Entonces es fielmente la base de datos con la que me siento más cómoda, la base de datos relacional. Pero ahí fue, y es más, yo hasta el día de hoy, si yo tengo que hacer un desarrollo robusto, yo lo hago con Java y lo hago con Spring Boot, que es como lo que me quedó como más sólido, por así decirlo. Y el único tema es que cuando hicimos como este desarrollo, la carrera estaba muy orientada, no sé si habrá cambiado, pero estaba muy orientada al backend. O sea, no tuvimos ninguna materia. Me hubiera encantado ponerle, tener una materia tipo UX UI o algo. No te digo, porque obviamente un backend no termina siendo quizás esas cosas, pero un entendimiento básico, eso no tuvimos. Y después tuvimos diseño de aplicaciones, pero el profesor le daba un enfoque completamente diferente para mí al que debería ser la materia. Entonces teníamos algunos modelos que podían tener, pero poco y nada. Entonces sí me acuerdo eso que yo decía, bueno, yo tengo el backend, ya lo sé, ya lo entiendo, ya tengo esta facilidad con Spring Boot, que sé crear APIs, que todo. Y me tocó salir a aprender en un curso online. Fue el primer curso online posta a posta largo que hice, porque yo quería aprender un lenguaje de front, porque decía, si yo quiero crear aplicaciones y crear cosas, tengo la base de datos, tengo el backend, me falta un lenguaje de front. Así que me largué de lleno a aprender, en ese momento fue Ionic con TypeScript, un curso así muy bueno de un profesor de Udemy que lo amo, o sea, lo explica de 10, que es Fernando Herrera, no sé si lo conoces, él fue como también uno de esos profesores que explicaba impresionante y explicaba muy bien con muchos ejemplos, aprendí un montón. Y hasta el día de hoy, esa es la dupla que mantienen mis aplicaciones. Yo en general trabajo con Java y con Ionic, básicamente sobre todo para las aplicaciones robustas, como por ejemplo, no sé, de que hablaremos después, que es tu reserva app, la aplicación ahora que estoy por lanzar. Si hay que hacer algo más chico, obviamente me voy por otro lenguaje que puede simplificar un montón de cosas. Pero siempre me sentí como muy cómoda con esos lenguajes, con esos frameworks más que nada. Y bueno, son frameworks que me acompañan como hasta el día de hoy. Y obviamente sobre la marcha después tocó, no sé, hice algunas cosas con Node.js, entonces ahí ya aprendí JavaScript y después tuve una materia donde era Python. Eran como script solo con Python. Entonces bueno, fue como un popurrí bastante en la universidad que a mí me resirvió porque hoy puedo hacer scripts, básicamente, no sé, yo trabajo mucho con arquitectura de microservicios también, entonces tengo scripts, no sé, tengo scripts en Python, scripts en Node.js, un monolito quizás un poco más robusto en Java, pero bueno, me dio como un poco esa flexibilidad y a mí me gusta esto como de no estar como casada o anclada a un lenguaje, sino realmente elegir el que mejor se amolda a la necesidad que estoy teniendo. Y ni te digo ahora que es mucho más fácil googlear cuando no te acordás algo de una sintaxis, o quizás, no sé, te podés autogenerar el código o en Stack Overflow. O sea, es mucho más sencillo de lo que era capaz antes cuando estábamos en los primeros años de la universidad. Sí. Justamente hablando de este tema, no sé, me gustaría de verdad volver a la universidad en esta época, con la época de ChatGPT,
a ver cómo los estudiantes desarrollan sus proyectos y deberes. Sería muy curioso ver eso de primera mano. Porque sí, en nuestra época, bueno, de hecho no muchos años, pero antes de la revolución de las inteligencias artificiales, eh, solamente teníamos internet. Y claro, era un poquito más complejo. Veo que igual digamos que el camino de lenguajes de programación en la universidad es bastante similar al que yo tuve, aunque yo no estudié como tal desarrollo de software, igual conozco de personas que sí lo estudiaron, que los lenguajes fueron muy similares a los que tú aprendiste, empezando por C. Y igual me pregunto por qué no enseñan C, siendo un lenguaje que, digamos que para novatos, para personas que recién están iniciando, es un poco retador. Y creo que tiene sentido que el hecho de que te enseñen C es precisamente para desarrollar toda tu lógica, todo tu pensamiento al momento de resolver problemas, porque eso es lo que te obliga a hacer C, al ser un lenguaje de tan bajo nivel. Y luego ya viene Java, que Java también a mí me costó un poco, sobre todo por ese paradigma de orientación a objetos. Al principio eso fue un poco de, ¿what? ¿Qué es esto? Pero con el tiempo pues ya lo aprendes. Y bueno, yo solo me quedé hasta un nivel de Java, porque no estudié como tal desarrollo de software, pero sé que el resto de estudiantes de esas carreras estudiaron Python, luego más JavaScript y demás. Así que es muy similar realmente en ese sentido. Vale, sigamos avanzando un poquito más en el tiempo. Ya vamos casi que yo diría al final de la universidad, pero vamos a alejarnos un poquito de la universidad y ya vamos de lleno a la aplicación que mencionaste, que yo diría que es de las más conocidas tuyas, que es tu Reserva App. Cuéntame cómo nace esta aplicación. ¿Cuál fue el punto exacto en el que dijiste, hey, quiero hacer esta aplicación? Porque sé que a ti te encanta resolver problemas. Estoy seguro que seguramente viste un problema muy claro y dijiste que quiero hacer una aplicación sobre esto. Pero cuéntanos esa experiencia. ¿Cómo fue exactamente? Bien. Todo arranca un poco, en realidad, en la pandemia. Yo estaba, como decíamos, en el último año de la universidad. Y en la pandemia empiezo ya a decir, bueno, ya estoy en los últimos años y estaba en esta disyuntiva de decir, bueno, me busco un trabajo, tipo trabajo para alguien más, me creo algo yo, como un poco qué hago. Y en ese momento dije, bueno, quiero probar un trabajo, como ir a un trabajo y ser parte de una empresa, porque yo sabía que a mí me quedaba un montón por aprender. Yo sentía que necesitaba mucha práctica y esas son cosas que a veces las empresas te dan y está bueno. Entonces empecé a buscar trabajo para una empresa y entro en una empresa que hace, específicamente se llama Bukeala y es una empresa que hace sistemas para áreas de salud. Dentro de estos sistemas para áreas de salud, que son para lugares muy grandes, o sea, por ejemplo, no sé, hospitales que sean muy grandes, tipo muchas sucursales, no sé, tenemos no sé, en la empresa tenían muchos hospitales de Colombia, de México, en Argentina, por ejemplo, desarrollaron el sistema de turnos de vacunación de COVID, o sea, era una empresa que solo tomaba clientes grandes. Empecé a trabajar con ellos y a la par que trabajaba, estaba ya terminando de cursar mis últimas materias y a mí me nace crear la primera aplicación que no era tu Reserva, pero es la que termina generando un poco esos lazos con esas personas que me dicen, che, tengo este problema con los turnos y no hay una solución que esté acorde, que es una app que hice en la pandemia y que para mí también fue literalmente un antes y un después de cómo yo percibía lo que yo podía crear. Y un poco ahí en pandemia, trabajando para esta empresa, cuando empezó, no sé, me imagino que también debe haber sido distinto en cada país, pero acá en Argentina, o sea, pasamos de estar encerrados como absoluto, o sea, básicamente sin poder salir, a salir con varias restricciones. Dentro de esas restricciones, por ejemplo, en mi ciudad específicamente, vos cada vez que ibas a, no sé, a un gimnasio, a un local de ropa, a una cafetería, había un papel que daba sanidad básicamente de la provincia, tenía un papel donde vos tenías que dejar tus datos y la hora a la que estabas ingresando al lugar. ¿Por qué? Porque eso después alguien de la provincia lo buscaba y hacían trazabilidad de casos. Entonces, por ejemplo, si había una persona ahí escrita que había sido detectada con COVID, se le avisaba a todas las personas que habían estado en un rango de media hora en ese mismo lugar. Un poco para hacer esto de trazabilidad. Bueno, la idea vos decís, bueno, tiene sentido, o sea, querían hacer eso. ¿Qué pasa? En la práctica era horrible, porque ¿qué pasaba? Vos tenías una fila de personas, todas pegaditas entre ellas, porque tenías que hacer fila para dejar tus datos, porque tus datos era tu nombre,
tu número de teléfono para que te pudieran llamar, tu documento, o sea, dejabas tipo datos tuyos personales en una hoja que cualquiera veía que estaba en la calle. Y lo peor era que, claro, para escribir esos datos personales necesitabas una lapicera. Entonces todos tocábamos la misma lapicera para escribir. Entonces era como que uno decía, pará, o sea... Y era algo muy... O sea, se empezó a hacer extremadamente molesto porque, no sé, yo me iba en ese momento, trabajaba desde la oficina de mi papá y nos íbamos siempre a desayunar antes de entrar a trabajar, desayunábamos en un café de al lado. Entonces llegábamos y era bueno escribir los datos, o sea, todos los días íbamos, escribíamos los datos, esperábamos en la fila, usábamos la lapicera y nos sentábamos. Entonces era algo que yo decía, esto se puede hacer 1000 veces más fácil. Y bueno, y ahí nació un poco que digo, me pongo, no sé, fue una semana, porque habrá sido una aplicación, era lo más básico, era básicamente, yo había hecho un QR que a vos te llevaba un formulario, o sea, un QR que llevaba el ID del local, básicamente, para vos saber qué local era, te llevaba un formulario donde cargabas estos datos, eso te creaba un ID de persona que ya quedaba guardado como cookie en el navegador, entonces si después volvías a escanear, ya no te hacía falta llenar el formulario. Y todo eso se guardaba en una base de datos que después los locales podían imprimir, donde te decía quién entró, a qué hora y todo. Entonces, ¿qué pasaba? Para el usuario era súper cómodo, porque vos llegabas, escaneabas la primera vez, llenabas el formulario, y ya después, no sé, ibas al gimnasio, escaneabas el QR del gimnasio, y listo, pasabas. Escaneabas el QR del bar y pasabas. Entonces, fue un boom que yo lo lancé. Me hicieron una nota en el diario y fue un boom en San Juan. O sea, increíble que yo iba caminando por la calle y me paraba un chico y me decía, ¡ay, vos sos la que hizo la app! O sea, fue una cosa que yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué acabo de hacer? Fue algo muy loco. O sea, 30.000 personas se registraron en un mes. Tenía, no, o sea, esa era mi primera aplicación en producción y yo decía, ¿qué? O sea... Y un montón de gente como diciéndome, no, reayudó, no sabes lo que agilizan, la amamos. Sos una, o sea, como que empecé a recibir un montón de buen feedback y yo decía, ¿qué onda? Y eso fue un boom para mí y eso me conectó también con muchos dueños de negocios en general. Y muchos de estos dueños de negocios como que me tomaban muy como referente, como que ellos flasheaban que yo era una niña de prodigio súper inteligente. Y entonces me empezaron a preguntar mucho, che, Cami, ¿qué aplicación recomendás para esto? ¿Qué aplicación recomendás para esto? Y un poco era como, che, quiero vender online, ¿qué me recomendás? Y yo, bueno, mirá, te recomiendo este porque los costos son más bajos, porque uno que más o menos que está en el rubro de las SaaS, los software as a service, ya sabe como quizás qué es mejor o más o menos qué ofrecerle. Y me pasaba específicamente con todos los que se manejaban con turnos o reservas, que querían un sistema, o sea, ellos me decían, yo quiero vender online como venden los que venden productos, pero yo vendo servicios. O sea, yo trabajo con reservas y quiero poder vender sin estar del otro lado. Y yo me metía y buscaba y no encontraba nada orientado a Latinoamérica. En ese momento estaba bastante boom Calendly. Pero claro, era sumamente caro, sobre todo para la moneda argentina, que es bastante devaluada en valor. Los sueldos son, o sea, son en otro rango. Entonces, y era algo completamente que no estaba apuntado a lo que era la Argentina en ese momento. Y yo buscaba y no encontraba nada, y no encontré nada como para recomendar. Y ahí fue un poco cuando dije, si no estoy encontrando nada para recomendar y yo el problema lo entiendo, bueno, vamos a crear la solución. Y así fue un poco como nace Tu Reserva App. Nació con un MVP súper básico. Yo siempre fui muy de la escuela de primero un MVP, ver si funciona, hacerlo básico, fallar chiquito, iterar, ir sumando, mucho feedback de los usuarios para ir agregando funcionalidades. O sea, la mayoría de las funcionalidades de Tu Reserva hoy son producto de peticiones de clientes. O sea, nosotros nos guiamos mucho con el feedback de la gente y para mí es importantísimo. Sobre todo cuando vos creas un producto donde vos no sos el usuario. Porque, por ejemplo, yo no tengo problemas de turnos, de agenda, porque no me dedico a esas áreas. Entonces, para mí el feedback que viene de los profesionales es lo más importante. Entonces, lancé un MVP. Al principio creo que tenía 2 o 3 lugares que lo usaban. Y uno de esos 2 o 3 lugares era un instituto que daba clases. Y el feedback de ella para mí fue muy genuino. Y ella me dijo, yo volví a tener vida
porque me la pasaba contestando mensajes por WhatsApp coordinando la agenda. Claro, y ahí entendí también que quizás habían lugares que tenían una persona que hacía eso. Entonces, bueno, un poco lo que vos estabas haciendo era sacar el trabajo de esa persona y darle muchas horas. Pero había muchos casos donde eso los hacían los propios dueños o los propios emprendedores. Y eso les comía la vida. Entonces, como decir, che, no hay chance, esto se tenía que automatizar. Y bueno, y eso es muy fuerte para mí, eso que me dijo ella, de volví a tener vida, volví a poder volví a poder ver el celular sin odio. Donde dije, che, sí, era algo por acá que había que automatizar. Y ahí, al principio era yo sola, obviamente, porque era una idea que a mí se me había ocurrido, la había puesto en un servidor y directamente la vendía extremadamente barata, con una suscripción mensual. Y después empezó a, bueno, yo quizás tener más trabajo o querer hacer otras cosas, y empezó este mundito de esta otra habilidad que quizás nunca la aprendí o nunca la viví tanto, que fue decir, ok, ahora voy a tener un equipo y voy a tener que liderar y voy a tener que coordinar. Está bien, estoy delegando quizás un trabajo, pero al mismo tiempo tengo que ser buena líder, tengo que motivar, tengo que organizar al equipo, tengo que mantener un flujo de dinero que entre para poder mantener el sueldo de mi equipo. O sea, problemas que hasta ese momento para mí eran súper ajenos, o que nunca me había imaginado, o sea, no los había pensado. De repente es toda una habilidad y es todo un proceso aprender todo lo que fue el mundo del liderazgo. Entonces, ¿qué me pasó? Y lo primero que tuve que delegar fue el soporte. Porque me pasaba mucho esto de, no sé, había gente que se quería sumar o quería usar tu Reserve App, pero bueno, querían que alguien les explicara cómo usarla, ver en su caso en particular cuál sería la mejor forma, o no sé, hacer preguntas, obviamente, sobre el software. También a la gente de acá de San Juan le gusta mucho el preguntar directamente cara a cara. Entonces, eso a mí me consumía el día, porque yo contestaba millones de mensajes, o sea, después el problema lo terminaba teniendo yo. Y ahí fue cuando contrato a la primera persona de soporte y lo que sería ventas. Y ya me desligo un poco de decir, bueno, no tengo que hacer yo las reuniones de venta, no tengo que hacer yo todo el soporte. Pero bueno, sí tengo que delegar de la forma correcta para que esta persona lo pueda hacer correctamente. Y fue un poco así, o sea, la verdad que de repente pasó muy rápido de decir, era yo sola, y hoy ya somos 5 personas en el equipo, que fue un poco gradual de decir, bueno, fuimos creciendo a medida que los clientes iban aumentando y que nos daba la espalda para contratar más gente. Y fue un poco ir delegando y ir ordenando mucho al equipo, de decir, bueno, necesitamos a alguien que cumpla este rol, necesitamos a alguien que cumpla este rol. Y fue un poco básicamente delegar cosas que hacía yo a distintos niveles. Obviamente había cosas que me costaba más delegar, cosas que me costaban menos, pero bueno, por ejemplo, al día de hoy tenemos un programador en el equipo, tenemos un QA, y era, antes la QA era yo, y antes la programadora era yo, y fue un poco, bueno, ¿cómo hacemos los lineamientos para delegar al equipo? Y hoy tomo más como decisiones a nivel de negocio, qué nueva funcionalidad vamos a hacer, hago reviews de los PRs que escribe mi equipo, reviso, no sé, lo que suben en redes, pero ya no lo hago yo, que quizás antes lo hacía yo. Pero bueno, fue una aventura, la verdad, bastante loca. Pero bueno, ha sido muy divertida, he aprendido un montón y conectado con un montón de gente, y también siento que le aportamos valor a un montón de gente que nos sigue usando y nos sigue eligiendo. Hoy que ya hay otras soluciones de sistemas de turnos o sistemas de reservas, nosotros tratamos de ser la mejor con nuestro diferencial a nuestra manera. Pero bueno, que la gente siga apostando por nosotros, y haya esta ida y vuelta a decir, che, nos gustaría que se pueda hacer tal cosa, listo, le preguntamos a los demás, y a los demás también les copa, listo, lo sumamos, y así, o sea, es algo que la verdad me encanta. Wow, qué bueno. Sí, es una de esas historias de emprendimiento que seguramente muchas personas han visto, no sé, en películas, series y demás, pero que realmente es de la vida real y es muy bonito, la verdad. El hecho de encontrar un problema y primero tener una solución que, como tú dices, fue tu primera aplicación en producción y ¡pum! Sí, fue un boom. Y a partir de ahí ya darte ese pie para crear una aplicación más robusta que resuelve otro problema bastante grave. Y el hecho de que esta persona, de esta dueña de este negocio, te haya dicho que le volvió a tener vida gracias a tu aplicación, es como, wow, de verdad lo que estoy haciendo tiene mucho valor y ayuda a muchas personas. La verdad, en lo personal, para mí esas son las aplicaciones que más impacto tienen y las que a mí al menos me gustaría más
trabajar tiempo completo, completamente enfocado a las aplicaciones que de verdad tienen un impacto muy grande en el resto de personas. Así que muchas felicidades por eso, Cami. Espero que tu reserva app siga creciendo muchísimo más hasta donde tenga que crecer, porque estoy seguro que va a ser así. Ok, entonces, eso fue, dijiste que cuando ya estabas casi a punto de terminar la universidad, ¿verdad? En pandemia. Sí. Entonces ahora llevamos al final de la universidad, que supongo que igual fue en pandemia igual, o ya se había acabado la pandemia. Terminé, bueno, viste que acá tenemos cuando terminas de rendir las materias y también cuando presentas la tesis, ¿no? Pero sí, yo nunca, de ahí nunca más cursé presencial. Terminé ese año de pandemia de cursar, que fue, si no me equivoco, fue el 2020 y ya después sí, rendir y después recibirme en el 2021 con la tesis. Ok. Cuéntanos un poquito de la tesis. ¿De qué fue tu tesis? Perfecto. Yo siempre, esto mismo de no me caso con un lenguaje, en ese momento, 2020, 2021, estaba el boom de las blockchains y de las criptomonedas. Y a mí me daba mucha curiosidad, era algo que quería aprender, que me llamaba un montón la atención, y dije, bueno, qué mejor excusa que hacer una tesis de un producto blockchain que me va a obligar a aprenderlo. Quizás hoy digo, me metí en una que no sabía que iba a ser tan larga y tan bardera, pero el resultado fue increíble, o sea, a mí me encantó. Y básicamente mi tesis era un sistema de votaciones sobre blockchain. ¿Qué me pasaba a mí con blockchain? Que yo veía este boom y este potencial y esto que nacía de las criptomonedas, que obviamente fue por lo que se hizo conocido quizás el mundo blockchain en un principio, pero yo le veía esta parte relacionada mucho con la blockchain de Ethereum, esto de decir, che, podemos hacer algo en Web3 que en Web2 nunca se pudo, que es ser transparentes. Porque yo siempre pensaba, y lo tenía en cuenta a menudo, esto de que vos nunca sabes en un servidor lo que está pasando detrás del servidor. O sea, vos podés pegarle una API, hasta ahí sabés, el front, de alguna forma u otra lo podés desmantelar, o sea, vos entendés más o menos qué se puede estar haciendo, a quién le estás mandando peticiones, todo eso se puede ver desde el lado del cliente. Desde el lado del servidor, para el usuario es una caja negra. Entonces, yo siempre digo, yo no tengo idea qué hace la API de cuando le doy me gusta a una publicación de Instagram, si solo en la base de datos guarda, le da me gusta o pone, no sé, guardan datos de, a ella siempre se pone a dar me gusta a la noche, o, le voy a mostrar, como le ha dado me gusta a esto, le voy a mostrar una publicidad de esto, no sé qué. Entonces, es algo completamente una caja negra para nosotros que no tenemos ningún tipo de información. Y cuando vos ese tipo de tecnologías las trasladás a ambientes donde es necesario la confianza, como es el claro ejemplo de un sistema de votación, vos decís, y como que es muy fácil entrar a la base de datos y donde dice 33 votos poner 34 y donde dice 33 poner 32, o sea, es un bolazo. Entonces, como que a mí me llamaba mucho la atención y me parecía como algo extremadamente revolucionario decir, hey, tenemos la tecnología que da transparencia e inmutabilidad en lo que estamos haciendo. Es cara, sí, es compleja, sí, pero es algo que antes no se podía. Porque ¿en qué se basaba un poco mi tesis y el smart contract? El código era súper básico, si alguno lo quiere mirar, le da curiosidad, está en mi GitHub público, eso está todo subido. Pero básicamente era una smart contract que tenía un endpoint que creaba votaciones, un endpoint que sumaba votos y un endpoint que mostraba los votos que había. O sea, era algo bastante simple a nivel código, bastante tonto. Estaba en Solidity, que sí es una complejidad un poco mayor porque es, como hablábamos, un lenguaje parecido a C, o sea, de muy bajo nivel. Por ejemplo, y hay un montón de cosas que no podés hacer y que decís, no, hermano, yo no quiero volver a esto. Por ejemplo, no sé, no tenés tipos de variable date, tenés números. Entonces, de repente todo es milisegundos, imagínate, hay un montón de cosas que no se pueden hacer. Después, no sé, Solidity tiene un montón de particularidades como lenguaje y particularidades por ser un lenguaje que se corre en blockchain, que es que tenés que minimizar, tenés que hacerlo lo más eficiente posible porque si no, capaz te puede costar 3 veces más el gas de la API a la que estás consumiendo solo porque el código de adentro no es eficiente o no es lo suficientemente eficiente. Entonces
Entonces, bueno, tiene un montón como de particularidades, pero volviendo al tema, yo podía asegurar que el código que vos podías ver, porque vos cuando subís un contrato o un código de Web3 a Ethereum, por ejemplo, eso queda público el código y vos lo consumís. Entonces, vos tenés 100% la seguridad de que el código que vos ves es el código que se está ejecutando. Entonces, si hubiera, no sé, un método para sumar votos por atrás, vos lo verías. Y si no lo ves, es porque no hay. Entonces, como que para mí fue revolucionario decir, hey, esto está increíble. O sea, nos da una capacidad que antes no estaba. Porque antes yo te puedo decir, sí, un sistema de votaciones y darte el link de GitHub y decirte, sí, este es el código, chicos, confíen en mí. Pero sabemos que el código del servidor lo podés cambiar las veces que quieras, lo podés editar. O sea, no hay ninguna regla que diga que la que vos estás subiendo a GitHub sea la misma que está en tu servidor. En Web3 sí. Entonces, eso era para mí algo que dije, no, esto lo quiero implementar y quiero mostrar cuál es el beneficio que atrae. Entonces, se hará básicamente eso, una aplicación para crear votaciones que permitía esto, la transparencia y la inmutabilidad. O sea, era imposible hacer el fraude típicamente conocido. Obviamente era un MVP, era una base de investigación, de mostrar como dónde eran las fuerzas, dónde estaban los problemas, porque bueno, ya pasaron igual un par de años desde que la presenté y hoy hay muchas más respuestas y se podría haber armado un prototipo mucho más copado con eso. Pero bueno, fue algo que a mí... Creo que tuvimos un pequeño problema. Sí, se nos fue Cami. No. Deme un momento ya que seguramente ya va a regresar. Espero que no se le haya ido la electricidad o algo así. Pero bueno, mientras, para que esto no se quede en pausa. ¿O se me fue el internet a mí? No. Si no, seguiría en directo. Sí, sigo en directo. Déjame ver qué sucedió. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ¿Pensaste? Sí. Ya, sí. perfecto. Ahí está. Hermoso. Bueno, no, eso mismo de no éramos muchas chicas en tecnología, menos en tecnología programando en blockchain. Entonces eso me llevó también, fue un periodo como muy copado, donde viajé un montón, me daban todo el ecosistema blockchain, siempre buscó fomentar mucho la participación femenina, entonces viajé mucho gratis a muchas conferencias, o sea, me llevaron a muchos lados, pude ir a DevCon en Bogotá, a Ethereum, o sea, la verdad que conocí un montón de gente como súper copada, o sea, y realmente para mí fue como muy copada toda esa movida de blockchain que hubo en ese boom. Y nada, fue un poco esa excusa que yo tuve como para decir, quiero ponerme a aprender blockchain, pero quiero aprender en serio. Y bueno, cuando presenté esa tesis, obviamente me pusieron un 10 felicitado, los profesores ninguno programaba en Solidity, entonces todo era como que yo ya estaba un paso por adelante, entonces nada, pero obviamente les re gustó, les pareció súper copado y súper revolucionario. Y nada, a mí me encantó, la verdad, un montón hacerla, llevó mucho trabajo, porque nada, fue agarrarme una tecnología nueva para hacer un producto nuevo y lo que eso conlleva, pero estoy muy contenta con el resultado final que tuvo. Qué bueno. Sí, creo que tiene mucho sentido el hecho que dijiste al inicio de que no te casas con ningún lenguaje, con ninguna tecnología, con ningún paradigma. Entonces, el hecho de crear este tipo de innovaciones con una tesis, con un lenguaje tan nuevo, con un boom que fue en ese momento, es algo muy increíble, la verdad. No, bueno, aquí ahorita tengo una pregunta, no sé si tú quizá la sepas, pero ¿crees que este tipo de soluciones, sobre todo en el sistema de votaciones, por ejemplo, de un país, ¿crees que en el futuro se lleguen a implementar en Web3? ¿Crees que es algo viable o es algo que definitivamente no se aplicaría realmente, digamos que en un ambiente real como en un país y demás? Bien, es sumamente difícil, o sea, si te lo digo con el conocimiento y las herramientas que tenemos hoy, es extremadamente difícil por una cuestión de que vos necesitas primero un dispositivo, un celular para que la persona pueda, por ejemplo, votar.
y después una wallet para poder firmar la transacción. Entonces, eso ya implica que las personas tengan un celular, que no es el caso claramente de toda la población de un país, y mucho menos que tengan el conocimiento suficiente como para decir, ok, tengo una wallet y firmo una transacción entendiendo lo que estoy firmando. Yo creo que esa es la parte más compleja, porque en el momento que vos quieras, por ejemplo, yo había propuesto, yo lo había armado más como una votación, por ejemplo, para elegir al nuevo presidente de una empresa, quizás. Entonces, en ese ambiente, vos sabés que todos los que van a votar tienen celular, pueden tener el entendimiento suficiente para entender una wallet y así. ¿Qué pasa? Yo había propuesto que, bueno, si te vas al nivel gobierno, pueden existir, si querés, tótems, no sé cómo será en otros países, pero una estructura con una pantalla que te permita hacer la votación porque vos no tenés o internet o no tenés celular, pero al mismo tiempo volvés a caer en que ese tótem es como que medio un punto de fuga, porque ¿qué código tiene ese tótem? No está grabando la pantalla y ve lo que, o sea, entonces como que volvés a caer en otros problemas quizás, y yo siento que estamos en una etapa quizás medio difícil de utilizarla, pero se puede implementar quizás no como una solución total, pero quizás sí a medias, como quizás sí decir, che, llevemos un registro de la gente que votó, por ejemplo. Entonces vos ya podrías decir, bueno, esta persona votó más o menos a esta hora o en este rango o lo que sea. Entonces hay cosas que sí pueden quedar grabadas en blockchain, quizás, y cosas que no. O sea que todo el proceso, como propondría yo lo veo algo muy difícil porque hay muchas cosas en el medio que hoy no pasan. Pero yo siento que nada, esto en 10 años, 15 años algo va a cambiar y vamos a tener algunas herramientas nuevas que quizás nos permitan apoyarnos de estas tecnologías para hacer algo así mucho más transparente. Ok, bueno, sí, que así sea, veremos en, no sé, 10, 15 años, incluso menos quizá, a dónde nos lleva la tecnología y a lo mejor sí, en verdad, logramos que esa transparencia que, digamos, que tanto se busca a nivel de gobierno cuando son selecciones presidenciales y demás, realmente ocurra gracias a la tecnología. Es complicado, como dices, pero quién sabe, a lo mejor y dentro de unos años nos sorprende. Pero bueno, entonces, ahora sí, continuamos avanzando un poquito más en tu vida y de hecho ya llegamos un poco más a la actualidad. Vamos ahora a la parte que mencionaste al inicio, que es el tema de la comunicación. El hecho de combinar la comunicación con la tecnología, con la programación. Que supongo que encontraste digamos que esta combinación, esa sincronía entre ambos rubros en la creación de contenido. Entonces, cuéntanos cómo fue ese momento en el que decidiste, oye, quiero crear contenido sobre tecnología que me gusta y además demostrar mis habilidades de comunicación. ¿Cómo fue ese momento en el que decidiste hacer eso? Bien, yo creo que un poco nace cuando pasa todo este boom de la app del QR en COVID, que de repente yo me empecé a dar cuenta que yo había generado una marca personal y que quizás yo estaba usando mi Instagram personal mostrando cosas de la app y que yo decía como que una cosa soy yo y otra cosa es esto que quiero mostrar mucho más adentrado a la tecnología, porque de repente, no sé, había gente que me decía, ay, me encantaría ver cómo funciona, cómo está hecho, qué sé yo, y quizás ese no es un contenido que vos subís en tu Instagram personal, o por lo menos eso percibía yo. Entonces de ahí nace esto de decir, bueno, quiero crear contenido. Esto, no sé, el Instagram Cami Chávez Apps me lo habré creado, no sé, al principio, o sea, hace un montón. Pero yo no era, o sea, no estaba tan con todas las herramientas que implica la creación de contenido al principio. Entonces lo creé, empecé a hacer algunos posteos. Obviamente uno a veces subestima el tiempo que te puede tomar la creación de contenido porque realmente es un montón de tiempo pensar la idea, plasmarla. Entonces hay algunas publicaciones que son bastante viejas, pero sí, yo creo que un poco el clic se me hizo, será el año pasado, creo, el año pasado a principios de año habrá sido, que dije, che, a mí esto me encanta, o sea, y siempre me gustó escribir y contar. Y a mí me costaba arrancar porque yo no encontraba alguien que hiciera algo parecido a lo que yo quería hacer. Porque yo pensaba, yo en ese momento yo seguía un montón de cuentas de programación, no sé, que te enseñaban a programar o que te mostraban cursos. Yo sabía que no quería solo ese contenido, o sea, un video mostrando cursos que están copados, pero yo sabía, yo no podía encontrar cuál era la forma que yo quería enfocar mi contenido. Y eso es lo que más me costó.
porque yo me autodecía, no quiero que mis seguidores sean solo programadores. Yo quiero hablar de tecnología, pero para la gente que le llama la atención y que no necesariamente sean programadores. Los programadores que se sumen, porque obviamente lo saben desde otro background. Pero eso fue algo como que me tomó un toque en entender y después dije, no, yo lo que quiero es crear cosas para la gente con la ayuda de la gente. Y mostrarle a la gente las cosas que yo hice por si les llama la atención y las quieren usar. Ese fue como un poco el enfoque que tengo hoy, que digo, bueno, obviamente a la par haces un poco de contenido de humor, haces un poco de contenido de cursos y aprendizajes, haces algunas cosas, pero yo me di cuenta que yo quería mostrar cosas que se podían hacer con tecnología y mostrarle a la gente lo que se podía hacer y darle a la gente eso que les llamaba la atención. Entonces, fue un poco como ese el enfoque que yo en general le doy, es acompáñame a crear, no sé, una aplicación desde cero, mira este bot que hice, probalo, decime si te gusta, qué le agregarías, qué aplicación les gustaría que cree. Yo un poco le doy como ese enfoque y también las redes te ayudan un montón con esto del feedback, sobre todo cuando estás planeando un MVP y así. Porque yo me acuerdo antes de arrancar con el desarrollo de la aplicación que estoy por lanzar ahora, fue a hacer un video contando de la aplicación y cómo la estaba diseñando y bueno, qué lugares deberían estar en la aplicación y así. Y le fue bien al video y había bastante gente que comentaba. Entonces decía, ok, este es mi primer filtro de decir, si es una herramienta para mí como emprendedora, de decir, bueno, esto a la gente le copa, le llama la atención, lo quiere utilizar. Pero para mí, que de vuelta, hay algo de la divulgación y de contar y de la soltura y quizás de la pasión con la que a mí me gusta hablar de lo que hago, que a la gente le gusta, que a la gente conecta y que es una parte de mi laburo que me re gusta. Entonces, como que ahí un poco pude combinarlo, obviamente con ayuda de, por ejemplo, yo arranqué delegando mucho de las redes, es decir, todo lo que es la edición, todo lo que es muchas cosas que yo sé que puedo delegar y que me llevan tiempo y que no soy buena. Obviamente hay cosas de los guiones que uno no puede delegar porque es de lo que hace y de lo que sabe, pero hay cosas que sí se pueden delegar, entonces me ayudo mucho con mi community manager que me ayuda a delegar estas cosas. Pero sí, para mí fue un antes y un después también poder decir, bueno, estoy creando una marca personal que refleja lo que a mí me gusta y lo que quiero hacer, y que es muy loco, pero termina repercutiendo en tu trabajo laboral, porque yo cuando llego a una entrevista y cuento que tengo una aplicación de reservas, que tengo esto, que soy creador de contenido, es algo que automáticamente, que se lleva en el entorno laboral, ya te pone quizás antes que a otro candidato. Y al mismo tiempo a mí me da esta parte de seguir conectada con esta pasión mía, que era la de comunicar. Perfecto. Sí, como vemos y como tú le dices, es como si fuera un loop donde todo tiene sentido. El hecho de que tú tienes una pasión que es la tecnología, te gusta también resolver problemas, quieres construir cosas que tengan un propósito y además te gusta comunicar, entonces creas contenido, recibes ideas de la gente, ellos te dan ideas para crear cosas, lo haces, creas, lo lanzas, tienes más feedback, creas más contenido y de parte, como dices también, eso ya es un portafolio muy grande que te puede poner delante de otros candidatos si es que quisieras hacer un trabajo en una empresa. Todo es un loop que está completamente conectado y creo que es algo muy interesante. Aún así creo que no, o sea, a veces como que tiene esa percepción de que los programadores o la gente de tecnología como que ahora tiene que también ser influencer o crear contenido y mostrar su trabajo. Creo que no necesariamente eso, porque obviamente no todo el mundo tiene esa capacidad de hacerlo, pero aún así es como un plus muy importante que te da, que está bastante bueno y muy bien por eso, la verdad. Así que sí. Pero bueno, ya casi estamos llegando al final del podcast. Creo que igual hay muchísimas cosas por hablar, pero igual no quisiera quitarte demasiado el tiempo. Así que vamos a empezar vamos a continuar con un poquito con las más importantes. Continuemos ahorita con el tema de, también mencionaste que estás trabajando para una empresa de Estados Unidos, una empresa de telemedicina. Cuéntanos cómo fue su experiencia de conseguir este trabajo, cómo fue el proceso y bueno, cómo es tu experiencia actualmente en este rol. Perfecto. Yo, bueno, como te contaba, no he trabajado en muchas empresas. Básicamente pasé directamente desde Bukeala, esta empresa de sistemas de hospitales, directamente a esta empresa de Estados Unidos. Y un poco fue en cuestión de... yo, cuando se empezó a hacer este boom de que
Obviamente en Argentina, los sueldos que se pagan en Argentina son mucho más bajos que los que se pagan en otros países, ni hablar de los que se pagan, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, la idea fue un poco decir, hey, yo con el mismo trabajo y con la misma experiencia puedo ganar 7 veces más trabajando en otro país y hablando inglés, que yo sabía hablar inglés, yo me fui 2 veces de intercambio, no hablo para morirse, pero hablo bastante como para la conversación del día a día. Entonces como que entré en esta de decir, bueno, quiero que este sea mi caso, de decir, quiero trabajar lo mismo que estoy trabajando y poder ganar efectivamente más. Y ahí empezó un proceso básicamente de desarrollar otra habilidad, que es la habilidad de buscar trabajo en el exterior, con herramientas, cómo debería tener mi portafolio, qué cosas tengo que mostrar, qué cosas no, dónde aplicar. Para eso pasé, por ejemplo, por una asesoría con una reclutadora que recluta gente de Latinoamérica para Estados Unidos, porque era un punto que yo le decía, no sé ni cuánto pedir, no sé ni cuánto cobrar. Entonces, bueno, un poco con ella organicé eso. Y después cambié todo mi LinkedIn a inglés, que esa fue como una de las sugerencias más importantes que ella me hizo. Cambié todo a inglés. Y empecé a buscar principalmente por LinkedIn y Twitter. Y ahí por LinkedIn me encontró en realidad una reclutadora que hablaba inglés de California, y entré en el proceso de entrevista. Hice bastantes entrevistas. En muchas, en general pasaba que había un candidato como mejor que yo, entonces lo tomaban a él. Pero como que me decían, che, mira, tu perfil está perfecto, pero bueno, como que hay otro candidato que está mejor. Entonces lo tomamos a él. Y en esta última, yo conecto muy bien con la reclutadora porque ella era de California, pero había tenido una chica de intercambio que era de Mendoza, que es una provincia donde yo estudié, que está muy cerca de San Juan, de acá en Argentina. Entonces como que tuvimos mucha conexión, ella era muy simpática y me me dijo, no, vas perfecto para el puesto. Después tuve también, fue un proceso bastante largo el de empresas, sobre todo esta es una empresa muy grande que cotiza en la bolsa, o sea, es una empresa como super corpo. Tuve un par de entrevistas, después una entrevista técnica, pero esa fue en español, con el que fue mi líder, mi jefe cuando entré. Y bueno, de vuelta, es esto del background que yo decía, sí, tengo esta app, tengo tantos clientes, tengo 200 profesionales que usan la app, tengo, no sé, soy divulgadora, me gusta hablar de esto, como eran fichas que quizás iban sumando para demostrar un poco como las herramientas que yo hacía o los conocimientos que tenía. Y bueno, también, y después la prueba técnica, todavía no estaba ChatGPT, pero nada, era un ejercicio. Todavía pasaba eso que te podían dar un ejercicio para que vos resolvieras. Y bueno, y poco podían chequear cuánto consultabas o no, porque es como que vos le mandás el ejercicio resuelto. Hoy con ChatGPT lo hacen de otra forma, claramente, porque si no es un bolazo. Pero bueno, hice el ejercicio y ahí entré a la empresa. Y un poco... Y esto va relacionado un poco con el objetivo que yo tengo como un poco de mi vida. Que es básicamente, o sea, mi objetivo final un poco es dentro de una libertad financiera, como poder vivir de mis aplicaciones. Entonces, literalmente pasármela creando cosas que necesite la gente y bueno, obviamente ver cómo puede ser la mejor forma de hacer plata con eso. Y a mí un trabajo como este, que en realidad son trabajos dentro de lo que estamos acostumbrados en Latinoamérica, son bastante relajados, o sea, sorpresivamente. Entonces, a mí me da esta capacidad de poder estar haciendo un montón de cosas por detrás y al mismo tiempo ir juntando como este fondo para tener mi libertad financiera y poder decir, listo, si todo este impacto lo estoy teniendo, siempre teniendo un trabajo no full time, pero casi full time, de por medio, imagínate si estuviera 100% orientado a esto. Entonces eso es un poco como mi objetivo. Yo aprendo un montón, aprendo mucho de esto de ver las metodologías, cómo se organizan, cómo se venden las soluciones, y esto cuando pasa en una empresa grande es como bastante wow.
entender cómo lo hacen, cuáles herramientas tienen, cómo arman los equipos, cómo solucionan los problemas, cómo hacen los cobros. O sea, hay un montón de cosas como súper interesantes y que aprendo un montón en la empresa. Y que bueno, que hoy es parte del día a día y de vuelta, que me permite como estar pasos más cerca de decir, bueno, llegar a esta libertad financiera, de decir, ya está, no tengo que seguir trabajando para vivir y realmente me puedo abocar 100% a esta creación quizás un poco más sin tener que cobrar todo lo que hago porque tengo la espalda para poder hacerlo. Esa sería mi situación más o menos ahora. Qué bueno, Cami. Sí, me hace completamente sentido. El hecho de tener un objetivo de vida, como tú dices, tener esa libertad financiera y luego no preocuparte tanto por producir algo para vivir, sino producir algo por el gusto de hacerlo y por enseñárselo a la gente y que lo utilice. Creo que es un objetivo que es muy válido y es muy bonito, la verdad. Y el hecho también de trabajar en una empresa tan grande, como tú dices, pues ya te da la experiencia de poder aplicar todo ese conocimiento que estás adquiriendo en esta empresa tan grande en tu resto de áreas de tu vida, en el resto de aplicaciones que crees y demás. Así que sí, todo tiene sentido y de nuevo, como dije al inicio, todo está conectado y sirve para un propósito de vida, lo cual creo que debería ser lo más importante en ese sentido. Ok, bueno, Cami, ya casi prácticamente estamos al final. Simplemente tengo una última pregunta, que es una pregunta que le hago siempre a todos los invitados, y tiene que ver sobre inteligencia artificial. A mí también me gusta mucho este rubro, mucho de esta área, supongo que a ti también. Quisiera saber tu opinión sobre la inteligencia artificial en cuanto a cómo esta puede impactar a que nuestra vida profesional como programadores o como el resto de profesiones se vean afectadas en el futuro. ¿Crees que realmente estas herramientas vinieron para reemplazarnos, como dicen muchas personas? Más bien son herramientas como tal, como otras herramientas que existen que ayudan a potenciar nuestro trabajo y nuestra vida. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Bien, yo soy bastante fan, obviamente, de todo lo que se logra y todo lo que se está logrando con inteligencia artificial. Totalmente yo lo veo como una herramienta. Sí es verdad que en el medio pasa que hay personas que... Yo tengo un poco esta filosofía de que las personas solo deberían trabajar en cosas que necesiten pasión. Si es una tarea repetitiva, no la tendría que estar haciendo una persona, la tendría que estar haciendo una máquina, una IA, poner el nombre que quieras. Entonces, para mí quizás hay mucha gente que vive en su día a día haciendo una sumatoria de tareas repetitivas. Y bueno, esas son cosas que efectivamente una IA va a poder hacer, o sea, es más, y hasta más, con que se necesite un poco de lógica, la IA ya lo puede hacer. Pero hay algo que obviamente la inteligencia artificial nunca va a poder tener y es nuestra pasión, nuestra facilidad para combinar, para innovar, para ver el todo. Siempre va a haber una parte a la IA que quizás se le va a escapar porque no tuvo la infancia que tuvimos, no hizo el camino que hicimos nosotros. Entonces hay un montón de cosas que le hace imposible reemplazarnos. Sí va a poder reemplazar cosas que hacemos. Obviamente hay algunos que decimos, hoy por fin me automatiza esto que quizás tenía que escribirle, no sé, un mail a mi jefe medio formal pidiéndole algo, y ahora es mucho más fácil porque directamente agarro el de ChatGPT, se lo pido y le corrijo algunas cositas y estoy. Es totalmente una herramienta que para mí vino a automatizarnos esas cosas que no tenía sentido que las personas hiciéramos porque no les podemos poner nuestra pasión, no les podemos poner innovación, no les podemos... O sea, en esas cosas que claro, de vuelta, quizás hay muchas personas que tienen eso en su día a día y se ven, sobre todo a la gente que no termina de entender quizás cómo está hecha la inteligencia artificial o cómo funciona, dónde son sus límites. Yo entiendo quizás esa sensación de un poco de miedo, de decir qué onda esto, no lo entiendo. Pero yo creo que es algo que iba a llegar, que era algo que las personas íbamos a hacer y que va a generar que haya que cambiar un montón de cosas que hoy se están haciendo mal. Justo ahora yo estoy preparando una charla para el Ministerio de Educación de mi provincia sobre cómo aplicar inteligencia artificial en educación. Porque me imagino que, bueno, y lo hemos tocado un montón. Con ChatGPT, la guía de preguntas que te daban en la primaria sobre historia para que te lleves a tu casa y la lleves resuelta, dejó de tener sentido. Porque si lo das a ChatGPT te lo hacen 2 minutos. Entonces, y ya es bueno relacionando conceptos, que también eran problemas como, bueno, relacionar, no sé, esta guerra de este imperio con esta guerra de este otro. Ya está, ya es muy fácil. Entonces,
el niño tampoco, o sea, y lo hemos sido nosotros, si vos tenés a un clic la solución o te tenés que pasar 3 horas analizando para escribir un texto, o sea, todos sabemos lo que va a pasar. Entonces, entender quizás un poco qué herramientas tienen los chicos en sus bolsillos, y eso es un poco la capacitación que voy a dar para dar una capacitación a toda la docencia de la provincia, a todos los profesores, de qué herramientas tienen los chicos en su celular, por ejemplo. Y igual, sin asustarlos, decir, che, pero pará, esta es una herramienta pedagógica que viene a cambiarte el aula. O sea, de repente tu clase de historia puede ser hablar con Sigmund Freud, ¿entendés? O sea, imagínate lo didáctico que es eso, o hablar con personajes de la historia, o hoy de por sí las clases son sumamente despersonalizadas. Vos tenés quizás un profesor, un maestro para 30 chicos. O sea, vos la inteligencia artificial te puede ayudar a personalizar la educación. Vos le estás enseñando las tablas de multiplicar, pero quizás a un chico se lo tenés que enseñar en términos de, che, tenés un arma que te potencia por 2 tu daño, cuántas veces tenés que disparar para matar a tu enemigo, y quizás a otra persona tenés que decir, che, hay un hot sale del 50 off, y vos tenés esta plata que te conviene comprar para comprar lo más posible. O sea, hay formas distintas de educar personalizadamente que un profesor para 30 chicos obviamente no se puede, pero que la inteligencia artificial viene a darnos esas cosas. Y darle a los chicos estas herramientas. Cuando preparan exámenes, decir, che, la profe me dio este ejercicio, yo voy a tener uno parecido. Decirle a ChatGPT y pedirle, che, dame 4 ejercicios parecidos a este para practicar. O sea, son herramientas que están al alcance, que van a mejorar. Obviamente hay que aprender a utilizarlas, hay que aprender y agarrarles la mano, pero son herramientas que vienen a cambiar cosas que quizás se estaban haciendo mal y que se van a hacer distinto. Yo siempre digo, es la clara analogía de la calculadora. No porque existió la calculadora dejamos de aprender a multiplicar, pero ninguno pensaría que yo soy una floja porque alguien me dice una multiplicación de 3 cifras y yo agarro la calculadora y le escribo. Entonces, bueno, para mí es algo que viene para bien, que obviamente hay que tenerle cuidado y respeto, y siempre ser muy cuidadosos de los límites y de los bordes, y que van a haber medidas y leyes que van a haber que tomar y hacerse, pero yo creo que es algo que vino a automatizar esas cosas a las que no podemos ponerle pasión, y para mí eso siempre es bienvenido. Así es, sí, completamente de acuerdo. Siempre lo he dicho, la inteligencia artificial vino aquí para quedarse y para ser una herramienta que nos va a ayudar justamente a lo que dices, a mejorar nuestra profesión, a potenciar nuestras vidas en muchos aspectos. Creo que la educación es uno de los más importantes y creo que es uno de los que más se va a beneficiar, o ya está beneficiando quizá sobre esas herramientas. Y sí, creo que el futuro es muy emocionante. No sé, si esto ha pasado en tan poco tiempo, en menos de 3 años, no me quiero imaginar lo que viene en 5 años. Creo que, y es increíble estar vivo para ver todo esto, y ver hasta dónde nos puede llevar. Así que sí, eso, Cami. Pero nada, ya llegamos al final del episodio. La verdad, muchas gracias por este tiempo que te has dado para tener esta entrevista. Te agradezco un montón. No sé si tienes unas últimas palabras para toda la gente que nos está viendo o que nos va a ver luego en YouTube. Hermoso. Bueno, muchas gracias por haber escuchado hasta acá. Espero que les haya gustado un poco mi historia, les haya llamado la atención, y espero de corazón que les haya despertado quizás algo de animarse si están viendo de hacer un proyecto o de emprender o de aprender tecnología. Y bueno, y los invito a seguirme en Instagram si les interesa el contenido. Yo siempre subo cosas de un poco de todo lo que hemos estado hablando hoy con Dani en camichaves.apps. Así que si me quieren escribir ahí por DM, me tardo en contestar, pero siempre contesto. Así que bueno, y muchas gracias, Dani, por invitarme. Me encantó este review un poco de mi vida, de todo lo que fueron estos años. Y nada, me encantó haber estado acá y muy contenta, la verdad, de la charla. Qué bueno, me alegro, Cami. Sí, y como dijo ella, recuerden seguirla para no perderse nada de su contenido, que es muy interesante, la verdad. Y justamente, es que me acaba de llegar una alerta y me asustó un poco. Muchas gracias por eso, Cami, de nuevo por esta charla el día de hoy. Como dije también, creo que hay un montón de preguntas más en el aire, así que cuando quieras podemos hacer una segunda parte sin problema, y ya lo vemos. Y eso, tenga un buen día, un buen fin de semana, una buena semana, una buena vida en general. Todo muy bien. Nos vemos en la próxima, amigos míos. Muchas gracias a quienes se pasaron aquí al directo. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Bye.